gmail.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esta es La Lupa Semanal. Yo soy Paco Vendala, es un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, a quien damos, por supuestísimo, las gracias por esta oportunidad. Estamos, yo así lo veo con toda claridad, en el año de Franco. Por eso yo declaro a Franco como hombre del año en España. Ahora, al empezar este año 2025, no hay que esperar al final, como hacen normalmente muchos medios, para declarar a alguien, sea nacional o internacional, hombre del año. Para mí, Franco es ya el hombre del año, el español del año 2025. Y debido a lo que está ocurriendo, como todos saben, pues voy a dedicar estas lupas semanales a la etapa de gobierno de Francisco Franco. Voy a intentar ser sucinto y voy a intentar fijar una serie de ideas que yo creo que debemos tener todos muy presentes para poder debatir o incluso discutir con los otros, ya me entienden. Pero es que en esos otros, por desgracia, con lo que viene ocurriendo desde hace 50 años ya, también están muchos familiares y amigos y compañeros de trabajo con los cuales desde hace tiempo no se puede ya ni hablar. Hay que limitarse a hablar del tiempo y de cualquier chascarrillo, porque es que si no uno acaba o a gritos y en algún caso casi a tortas, si no fuera por la educación que te hace decirle que te den y darte media vuelta. Vamos a empezar con el acceso al poder del Frente Popular, porque es muy importante, son los prolegómenos del alzamiento, de la guerra y por lo tanto, ¿de qué? Pues de la etapa de gobierno ya definitivamente de Francisco Franco. Son importantes estos prolegómenos porque en ellos vamos a ver que los que se van a alzar luego, pues no eran unos locos, ni unos zumbados, ni iban por unos intereses espurios propios y demás, sino que tuvieron sus razones. Que se coincida o no con ellas, pues allá cada uno, ahí está el debate abierto. No hay por qué imponer a nadie una desmemoria antihistórica ni antidemocrática. Lo que los otros, ya saben a quién me refiero, pues intentan cada día más y no admiten que los demás pensemos de otra forma. Sobre todo cuando tenemos de nuestra parte la razón, porque tenemos la verdad perfectamente documentada. Vamos a ir al primer punto que creo que es importante para fijar y saber lo que vino después. El 16 de febrero del 36 y luego en marzo, el 1 de marzo, se celebraron elecciones generales. El presidente de la República entonces, Alcalá Zamora, debido a la situación caótica que vivía la Segunda República, que ya empezaba a dar señas no solo de gravedad, sino casi de agonía, disuelve el Parlamento y convoca elecciones generales. A estas elecciones generales se presentan, vamos a decir, un gran grupo, una gran coalición que es el Frente Popular, formado por el PSOE, el partido mayoritario, ya entonces extremadamente radicalizado, ultra de extrema revolucionario, junto con el Partido Comunista, varios partidos republicanos de izquierdas, entre ellos el de Azaña, y luego también con el apoyo de los anarquistas, la CNT y la FAI. Este es un punto importante. Ahora volveré sobre él. Por el otro lado, pues se presenta la derecha, centro-derecha y los monárquicos en pequeñísimas, diminutas coaliciones, en realidad cada uno por su cuenta. Esto hay que entender que con la ley electoral que estaba vigente entonces, es una ley que procedía de la etapa de la monarquía, pero se había modificado en el 31 ni el 33,
y beneficiaba a la hora del cómputo de votos a las coaliciones, a las grandes coaliciones. Aquí hubo, como siempre, pues la típica estupidez de la derecha. No supo verlo o no quiso verlo. Realmente Calvo Sotelo se lo dijo a Gil Robles, que era el presidente, el líder de la CEDA, que era el partido mayoritario. Vamos a ir en coalición porque estos nos comen y ellos sí que van. Gil Robles, con la soberbia y la estupidez que le caracterizó, siempre dijo que no, porque él quería tener el monopolio de la derecha. Hago un paréntesis. ¿Le suena algo al Partido Popular? Volvemos al tema. Bueno, esas elecciones se plantean y son fundamentales. Y son fundamentales sobre todo para la izquierda, para ese Frente Popular. Ese Frente Popular que han formado todos los partidos revolucionarios, que ya lo son todos los de izquierdas, pero que en este momento van a contar con el apoyo de la CNT-FAI, de los anarquistas. Y esto es muy importante. Tengan en cuenta que en febrero del 36, hacía apenas un año y medio, que se había producido la revolución de octubre del 34. Todo lo ocurrido entonces estaba muy fresco en la mente de todos, de unos y de otros. ¿Cuál fue el problema para la izquierda en su revolución, en su intento de acaparar el poder mediante una revolución, ya no un golpe de Estado, una revolución en octubre del 34? Pues que les falló el apoyo de los anarquistas, de la CNT y de la FAI. Fueron a esa revolución de octubre del 34, los anarquistas no lo vieron claro porque entonces llamaban al PSOE burgueses y a los comunistas burgueses y querían hacer su revolución anarquista, asamblearia por su cuenta. No apoyaron ese levantamiento, esa revolución, esa revolución, y entonces lo que ocurrió es que fracasó. Y fracasó también por una cosa muy importante, porque en el poder, en el año 34, estaba la derecha. Y claro, desde el poder, defendiendo la legalidad republicana, curiosamente, utilizaron todos los medios, también al ejército, para neutralizar esa revolución. De esos dos factores aprendieron el Frente Popular. Entonces el Frente Popular en el 36, en febrero del 36, sabe que tiene que coger el poder sí o sí, como se dice ahora, sea como sea, que posiblemente esta sea su última oportunidad. Y además, para ello quiere contar con los anarquistas, lo cual consigue. Es decir, en febrero del 36, la izquierda va decidida, como sea, a copar el poder. ¿Y para qué? Pues muy sencillo, para que puedan volver otra vez por sus fueros a hacer la revolución que les fracasó en octubre del 34, ahora hacerla desde el poder, teniendo todos los resortes del poder, es decir, el control de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de orden público, la estructura administrativa, etcétera, 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 para que no les pasara como en el 34. Y además, contar con las milicias anarquistas, que eran muy grandes y muy poderosas, en unas regiones más, en otras menos. ¿Para qué? Para contar con ellas y que esta vez no les fallaran, sino que aportaran hombres que les eran muy importantes por si había una reacción de las derechas. Por eso, el planteamiento del Frente Popular para las elecciones de febrero del 36 es ir a copar el poder como sea. Hay que tener en cuenta que son elecciones generales, por lo tanto de lo que se trata es de copar el Parlamento para poder formar gobierno y a partir de ahí ocupar los gobiernos civiles y por lo tanto tener, por un lado, con el Ministerio de la Guerra el control sobre las Fuerzas Armadas y con los gobernadores civiles el control sobre las fuerzas de orden público, Guardia de Asalto y Guardia Civil. ¿Cómo ocupo yo el poder en unas elecciones generales? Pues evidentemente si son transparentes, democráticas, libres, etcétera, muy posiblemente no lo tenían tan claro. Pero si yo lo que hago es que fuerzo un pucherazo electoral, entonces sí. Y eso es lo que va a ocurrir en febrero del 36. Está perfectísimamente documentado. Entonces se supo
La derecha se dio cuenta, ellos también, la izquierda, el Frente Popular, sabía a lo que iba y lo que hizo y lo que estaba haciendo. Pero es que ahora está todavía más documentado porque ya hay diversos estudios muy buenos y muy profundos, y yo les animo a que los compren los libros y los lean, que demuestran perfectísimamente ese pucherazo electoral. Brevemente yo les voy a decir algunas cosas y además yo siempre prefiero que hablen ellos mismos. Por ejemplo, no solamente se modificaron actas, no solamente se echó a parlamentarios del Parlamento, no solamente el Frente Popular acaparó los órganos decisorios del debate electoral, o sea, de los que tenían que hacer dar las cifras y demás, sino que el propio Azaña, en el año 37, en sus memorias, Manuel Azaña, nada sospechoso, y todavía en el 37, cuando la guerra no estaba decidida, no tuvo reparo en decir, a mi modo de ver, me quedo con dos frases, dijo más. En el febrero del 36 se refiere el Frente Popular, sin esperar a fin de recuento del escrutinio y la proclamación oficial de los resultados, desencadenó en la calle una ofensiva de desorden para reclamar el poder por medio de la violencia. Es decir, conforme todavía no se sabían los resultados, estaba el escrutinio, ya lanzaron a sus huestes el Frente Popular a la calle para, lógicamente, inducir temor, miedo, etcétera, etcétera. Esto fue lo mismo que ocurrió el 14 de abril del 31 con la República. Cuando eran unas elecciones municipales y no se sabía todavía el escrutinio, los republicanos, la izquierda, el PSOE, el PC y demás se lanzaron a las calles exigiendo el poder. Esto acogotó a los monárquicos, acogotó sobre todo a Alfonso XIII, que cobardemente abandonó España inmediatamente, porque pensó que le iba a ocurrir lo mismo que al zar Nicolás II. Al crear un vacío de poder, lo ocuparon los republicanos. Y de ahí viene la Segunda República. Bien, pues aquí se hace lo mismo. Cuando todavía no se han contado los votos, ni muchísimo menos, ni dado ni una cifra oficial, lanzan a sus calles para meter miedo, para acogotar y para que los que tienen que hacer esa labor, si no fueran de ellos, ya no la hicieran. Pero es que Azaña dice también en esas memorias otra cosa que yo creo que es importante, y vuelvo a decir que es el propio Azaña el que lo dice. El Frente Popular eligió la comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa. Se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria. Hacer en la Cámara una convención, aplastar a la oposición y sujetar el grupo menos exaltado del Frente Popular. Esto lo dice Azaña en el 37. Es decir, era una toma del poder, de una forma, además, vamos a decir, revolucionaria, por no decir golpe de Estado, en este caso, de unas facciones políticas sobre otras. Con esto es con lo que Alcalá Zamora se ve pillado por esta situación, se ve presionado, se asusta, por supuesto, el que hasta ese momento era presidente del gobierno, Portela Valladares, dimite porque se ha rumoreado y se ha dicho, hay dos versiones, el miedo que le entró de la situación que se estaba provocando, conocía muy bien quiénes la provocaban, pero también se ha dicho que estaba en connivencia con el Frente Popular. Al crear ese vacío de poder, Alcalá Zamora, presidente del gobierno, coge y encarga a Azaña que forme gobierno. Pero fíjense que todavía no han salido ni siquiera los escrutinios. No se sabe quién ha ganado. Y ya Alcalá Zamora elige al líder del Frente Popular, Azaña en ese momento, para que forme gobierno. Estamos en lo mismo que ocurrió en el 31 con Alfonso XIII, como he dicho antes. Alfonso XIII se fue, vacío de poder, Portela Valladares dimite, vacío de poder, las huestes
del Frente Popular, ahora de entonces de los republicanos, en las calles, con sus algaradas, y entonces se accede al poder. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues en febrero del 36, el Frente Popular, PSOE, Partido Comunista, con el apoyo anarquista, otros partidos republicanos, etcétera, ERC de Cataluña, separatista, el PNV de Vascongadas mantuvo una situación un tanto ambigua, pero deseoso de que ese Frente Popular copara el poder porque le tenía prometida la secesión. Nos encontramos con que acceden al poder mediante un pucherazo electoral perfectamente documentado, mediante la presión en las calles y mediante un montón de marrullerías. Entonces, el gobierno que surge en febrero del Frente Popular es manifiestamente ilegal e ilegítimo. No tiene ninguna legalidad y ninguna legitimidad. Repítanselo ustedes a quien les diga lo contrario, porque este es el proceso. Copan el poder, acceden al poder por un proceso revolucionario, por lo tanto ilegal e ilegítimo. Se quieren asegurar que la revolución, que nunca se les ha olvidado, que solo les fracasó en octubre del 34 y valoraron muy bien por qué, porque no estaban en el poder y no les apoyaron los anarquistas, ahora vuelven por sus fueros y están dispuestos a volver a montarla, solo que esta vez mejor organizada en cuanto a su estructura, digamos, operativa, lo vamos a ver más adelante en próximas lupas semanales, pero sobre todo desde el poder gubernamental, teniendo los ministerios que enseguida el gobierno va a nombrar los ministros correspondientes, teniendo, por ejemplo, el de la guerra que va a controlar o quieren que controle a las Fuerzas Armadas, teniendo, por supuesto, al ministro del Interior, que se llamaba de Gobernación entonces, que va a controlar a las fuerzas de orden público, Guardia Civil y Guardia de Asalto, y los gobernadores civiles controlando las provincias, que a su vez van a controlar todo lo demás. Con eso ellos piensan que en cuanto den su siguiente paso y convoquen otra vez la revolución y van a contar, y ya lo saben también, con los anarquistas, esta vez la revolución, que no fue, pues va a ser. Y ahí donde está el quid de la cuestión. Porque no hay que olvidar que para este Frente Popular, para todos estos partidos que lo conformaban, con el PSOE a la cabeza, el mayoritario, el tan radicalizado como el Partido Comunista, tan radicalizado como los anarquistas, tan sovietizado como ellos, lo de la Segunda República no fue siempre más que una fachada para ir a esta revolución. Se trataba de tirar a la monarquía, prometiendo una república, vamos a decir, democrática, pero en realidad, después subvertir esa república democrática para ir a una república revolucionaria, idéntica, de corte soviético. Ese era el proyecto. Aceleraron y lo intentaron en octubre del 34. No lo consiguieron. Por lo que hemos dicho, ahora estaban dispuestos a conseguirlo. ¿Les suena algo? Hacemos un paréntesis. Rompemos con todo lo de la etapa de gobierno de Franco, la demonizamos, prometemos una democracia, pero realmente, esta vez más lento, eso sí, con el tiempo, con el paso, con la subversión de una o dos generaciones, podremos instaurar lo que siempre fue el anhelo de la izquierda antinacional, porque lo es, extrema, ultra, radical de España, como son el PSOE, los comunistas y los secesionistas, que es una dictadura, una tiranía de ellos sobre todo lo demás. ¿Les suena algo en lo que estamos? Porque vamos a ir haciendo paralelismos porque son muy importantes, porque por desgracia estamos volviendo a repetir lo peor de nuestra historia, porque unos no aprenden, ya saben quién son, y otros no quieren aprender, la izquierda, PSOE y compañía,
y quieren vengarse y esta vez conseguir lo que no pudieron entonces. ¿Qué es lo que pasa cuando se nombra ese gobierno ilegal y ilegítimo? ¿Da a conocer los resultados de las elecciones? Pues no, claro. El gobierno del Frente Popular ya no tiene ningún interés en que salgan las actas, en que se vea el pucherazo que han pegado y en que todo el mundo se dé cuenta de que son ilegales e ilegítimos. Entonces, las actas, los resultados, el escrutinio definitivo de las elecciones de febrero del 36 nunca se dieron a conocer. ¿Les suena algo con Venezuela, donde Maduro no ha dado a conocer los resultados de las últimas elecciones y se ha proclamado presidente? ¿Verdad? Es todo igual. Bueno, pues aquí ocurrió lo mismo. ¿Le pasaba algo? ¿Tenían algún problema más para seguir adelante y preparar su revolución? Pues sí. Tenían un problema muy grave, porque contando con el gobierno, contando con los ministros, los gobernadores civiles, aún así no se fiaban. Querían más, querían el control municipal. En una España como la de entonces, una España rural, pues mayoritariamente había ciudades, el campo era muy importante. La España fuera de las ciudades era también esencial y fundamental, desde todo punto de vista, desde todo aspecto económico, social, cultural, religioso también. Pero claro, las elecciones del 36, de febrero del 36, habían sido elecciones generales, es decir, al Parlamento. Podían controlar los ministerios, los gobernadores civiles, pero no a aquellos pueblos, aquellas alcaldías que en el 33, que habían sido las anteriores elecciones municipales, habían ganado partidos de derechas, monárquicos o republicanos de centro derecha. Perdón, les faltaba eso. Vamos a ver en la próxima lupa semanal que no se van a conformar con tener el poder en el Parlamento, en el gobierno, sino que van a querer también el de los municipios. Y vamos a ver cómo lo hicieron. Y va a ser muy interesante porque de ese aspecto nadie habla. Muy pocos libros se han escrito y poco se ha tratado. Cuando después, cuando recorramos la guerra, veremos que en estos pueblos ocurre esto, ocurre lo otro, y que el alcalde hacía o deshacía, vamos a ver que muchos alcaldes que dicen no lo eran. Yo creo que va a ser muy interesante la próxima lupa semanal. Les animo a estar pendientes a ella. Tenemos, por lo tanto, en febrero o marzo del 36 un gobierno del Frente Popular ilegal y ilegítimo que está dispuesto a poner en marcha, esta vez de una manera muy eficaz y letal, su revolución a la que nunca ha renunciado, y le falta una pata para eso, los municipios, el poder local. Veremos a ver si lo consiguen o no, o de conseguirlo, cómo lo van a conseguir. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España! Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309.